¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordan diversos temas de interés social. Platicaremos de una resolución de la Corte, infracciones por alcoholemia. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Brandon Acosta de Medicina del UNAM, Ramón Álvaro de Ciencias Políticas del Ibero, Antonio Morales de Derecho del UNAM, Jaime del Puerto de Derecho del ITAM, Brian Herrera de Derecho del UNITEC. Yo soy Amadeo Díaz Moguel, estamos en Justicia TV y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? Estamos en una edición más de Derecho a Disentir. El tema de hoy son las infracciones por alcoholemia. Básicamente llega una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia derivado de una reforma del Código Penal en el estado de Jalisco. En esta reforma básicamente se atribuía, digamos, un delito penal ante una serie de infracciones que pudiesen existir en materia de tránsito y en materia vehicular, vaya. Pero había una gran indefinición. No especificaba, digamos, la norma penal, cuáles eran esas causas u otras infracciones por las cuales podía derivar una acción penal. En toda materia penal, pues hay una regla muy básica, que es para que exista, digamos, una sanción de carácter penal, la norma tiene que especificar completamente cuáles son las causas, cuáles son las infracciones, cuáles son las conductas que realmente se sancionan. Si esto no es así, por principio de taxatividad, llamado así dentro de derecho, pues esa norma, digamos, debe declararse inconstitucional. La Corte decide que efectivamente era inconstitucional, dado que a los sujetos básicamente pues no había una determinación, no tenían un conocimiento y era completamente arbitrario, por decirlo de alguna forma, cuáles eran estas otras normas. Jaime, ¿por qué no nos platicas un poco del caso? ¿Cuáles son las consideraciones para llegar a esta conclusión por parte de la Corte? Sí, bueno, creo que otro tema a resaltar era que justo en el artículo, en la transcripción que se hace del artículo en la sentencia, también se podía analizar cuando se hace referencia a estas distintas otras infracciones que hablaban de los reglamentos. Entonces, en materia de derecho, los reglamentos, pues, quien los promueve es el Ejecutivo, no es realmente el Legislativo. Y en materia penal, uno de los principios es la reserva de ley que existe. ¿Y en qué consiste básicamente? Que, bueno, las normas que estén de carácter penal que busquen sancionar a todos los individuos tienen que ser aprobadas por el Poder Legislativo. Esto por una idea de legitimidad y de representación, porque al final somos nosotros a quienes ponemos a las personas ahí a decidir y a decir qué se va a sancionar y cómo se va a sancionar. De acuerdo. Brian, cuéntanos un poco más de qué te llamó la atención, digamos, de la sentencia de la Corte. Bueno, sí, claro. Buenas tardes a todos. Y bueno, quiero agradecer a Justicia TV y a Derecho a Disentir por esta invitación que abre el debate universitario, democrático, diverso y respetuoso sobre los criterios que emite la Suprema Corte que son de interés social. Y bueno, sobre la acción de inconstitucional número 100/2016 que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 8 votos de 11 ministros, se declara la invalidez del artículo 122 del Código Penal del Estado de Jalisco, porque violenta el principio de taxatividad que se establece en el artículo 14, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y me parece que la Suprema Corte toma una buena postura porque en materia penal, como es el brazo más fuerte punitivo del Estado y del derecho procesal penal, se debe de ser muy claros, o sea, cuáles son las sanciones y cuáles son las conductas que se van a sancionar. Entonces, el 122 deja muy abiertas estas conductas y estas sanciones y dice la Suprema Corte, no, esto no puede porque puede violentar otros derechos más adelante. Por supuesto. ¿Tendrías algún comentario adicional, digamos, en términos de tanto el marco como las consideraciones jurídicas del caso? Claro que sí. En la parte del poder judicial, la forma en que la autoridad determina cómo va a incluir un precepto en la parte de la normatividad, en este caso el reglamento que comentaron el Código Penal que se iba a modificar, dieron un análisis a la parte de qué tan amplia era el concepto que habían agregado al final del artículo 122. Yo estoy de acuerdo en la parte en que no podían
dejar abierto una laguna en esa parte del artículo. ¿Por qué? Porque determinaba que en la parte de tránsito y de transporte podía ser infraccionado. Creo que en esa parte no hay como un precepto que te pueda dar tanta amplitud a un reglamento que tienes de nivel inferior. Esa es la parte que yo digo, no sé en qué momento pasó por de alto la parte que emitía esa normatividad. ¿Alguno de ustedes, digamos, antes de entrar a al tema básicamente de las sanciones, si deben ser administrativas o penales, digamos, en el caso de alcoholemia, ¿tiene alguna o tuvo algo como que le faltó a la sentencia o que no estaba de acuerdo con la sentencia? Hubo un par de votos concurrentes, si no me equivoco, o la sentencia les pasó, digamos, o les pareció muy redonda. Creo que es bastante completa. Sin embargo, sí hubo, como bien dices, los votos concurrentes. A mi parecer, creo que los puntos que destaca son muy claros y son muy sólidos, ¿no? Sobre todo tratando temas penales, como bien ya lo dijo Brian, que al final es una materia de sumo cuidado. Entonces, en este punto, yo creo que la Corte hizo un gran trabajo y yo estaría bastante de acuerdo con ella. Ahora, gran parte, o sea, digamos, estas determinaciones en buena medida pues, son facultad de los estados, ¿no? O sea, Sí. qué tipo de sanción se establece, particularmente en el caso de conducir en un estado de alcoholismo. Muchas la tienen como sanciones administrativas y otras con sanciones penales. ¿Quién está de acuerdo con las sanciones penales? ¿Nadie? Yo O sea, estoy de acuerdo con las sanciones penales. ¿Sí? Sí, porque si lo seguimos manteniendo como una sanción administrativa, sigue pasando, ¿no? Y entonces los toritos se llenan todos los días de gente que tienen el alcoholímetro y que en vez de que haya una sanción más allá que diga, oye, ¿ya sabes qué? Ya tengo que pues, tener más cuidado al momento de manejar, lo siguen haciendo y sigue pasando y el número no reduce. Entonces, si no se pone una sanción de lleno, porque al final manejar en estado de ebriedad es una situación gravísima, no solamente para el que está manejando y los que vienen con él, sino para la gente externa que puede salir accidentada por una arbitrariedad de parte del conductor. Entonces, sí creo que tal vez, a lo mejor después de una continuidad de sanciones administrativas, sí se tenga que realizar una sanción penal para el caso. Digamos, para disuadir una conducta, pues básicamente hay dos factores muy importantes. Uno es el tamaño de la pena y otro es la probabilidad de que te cachen, ¿no? Claro. Entonces, digo, tú lo que estás de acuerdo es que la pena sea una pena muy alta, es decir, una sanción de carácter penal, Claro. para que pues, se disuada la conducta de manejar en estado de ebriedad. Creo que no estás tan de acuerdo Sí, tú, ¿no? no, es que, fíjate, yo pensándolo justamente en tema de derecho penal, y al final lo primero que yo pienso, bueno, si una conducta tú la puedes sancionar por vía administrativa, bueno, sanciónala por vía administrativa y que sea el derecho penal, que sea la privación de tu libertad, ahora sí que el último extremo, ¿no? En ese sentido yo creo que es un tema tal vez de la creación de la política pública y realmente estudiar y decir, bueno, si no es efectivo la multa administrativa, entonces tal vez tomar en cuenta una sanción penal, pero si lo puedes regular por vía de una multa administrativa, entonces ¿por qué no hacerlo de esa manera? No vería yo ningún problema. Claro, yo creo que eso depende justo de el análisis que se podría hacer de respecto de si la sanción efectivamente disuade la conducta o no ha disuadido la conducta. Pero si al final, después de una serie de multas administrativas, pues el conductor no entiende, yo sí que considero que, o sea, ya llega un momento en que a pesar de que aumentes la tarifa de la multa administrativa, pues tienes que poner una sanción más allá. Digo, si es una primera instancia lo que pasa, pues una cuota administrativa, una deuda administrativa creo que sería bastante buena, pero si ya son una serie de conductas similares, pues yo creo que no se puede. A ver, Brandon, como abogado, en términos, vaya, en sus efectos, ¿cuál es la diferencia de una sanción administrativa y una sanción penal? Vaya, o sea, en este caso, ¿te puede salir más fácil con la sanción administrativa que con la penal? Digo, para entender un poco y para irlo poniendo sobre la mesa, vaya, si realmente el resultado es el que se persigue. Ok, en materia administrativa normalmente son sanciones económicas o la privación de la libertad más o menos de 48 horas. El famoso torito, El vaya. famoso torito. Y en materia penal, además de una reparación del daño o de una sanción económica, es la privación de la libertad. Puede ser de 6 meses hasta más tiempo. Yo no estoy en favor de que se tipifique en materia penal. ¿Estás o no? Perdón, no escuché. Yo no ¿Estás? estoy de acuerdo. Ya, no estás. Porque precisamente pues, la reforma de 2008 del sistema penal acusatorio fue una reforma más humanista. Y yo estoy a favor de lo que aplicó el nuevo gobierno de la Ciudad de México de las fotomultas. Tantas fotomultas, un curso de concientización, porque mucha gente no es consciente de los riesgos de estar en un estado de ebriedad que puede provocar otros delitos como homicidio o lesiones. Yo estoy a favor
de cursos de concientización y sensibilización. Ramón, ¿qué te parece el tema? Pues me parece muy buen acertado y justo el comentario de Brandon también de que no está de acuerdo de las infracciones. O sea, una primera infracción yo creo que pues, está bien, pero ya después de una serie de infracciones... Una yo creo serie que de ya no infracciones, podría eso pasarse. puede ser perjudicial. Pero lo que me gustaría señalar, además del 122, decía también en el 123 y el 124, de que además del que digamos que el conductor está en un estado de consumo de alcohol y además tiene un copiloto que está ahí al lado o lo está acompañando, o los que están en el automóvil. en el automóvil pueden ser infraccionados. Y yo creo que eso es una política pública que incluye a todos, o sea, no solamente al conductor, sino también a los que vienen con él. Eso significa que debería de impulsarse una educación cívica de que los que están acompañando al conductor en un estado de ebriedad tienen que, no sé, tranquilizarlo o avisarle a la policía, oye, está pasando esto. O no permitir que maneje. O no permitir que maneje, oye, manejo yo. O Entonces, sea, entonces estás de acuerdo, digamos, que existe una corresponsabilidad para aquellos que acompañen en el coche al conductor en estado de ebriedad. por supuesto. O sea, eso debería ser realmente una educación cívica, pues. Una política pública. No Bueno, es- una cosa es la educación Ajá. cívica y otra cosa es que existe una sanción para los que acompañan en el coche. Exacto. O sea, ¿en cuál estás? ¿Por las dos? En ese caso, yo creo, en este punto de vista, estoy de acuerdo que se infraccionen también a los que están dentro. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que el derecho te deja como una delgada línea donde puede ser que estés en el lugar correcto, haciendo las acciones que normalmente puedes realizar y están sancionadas, ¿no? En este caso, creo que en el artículo 122 tienes varios preceptos que te marcan. Uno que es que seas tú el conductor del automóvil. Otro que seas, que hayas no pasado la prueba de alcoholemia satisfactoriamente con anterioridad, más de 2 ocasiones. 2 ocasiones. 2 ocasiones. Entonces, ya cuando empiezan a anexar la parte que comentaba, que tuvieras multas de tránsito, entonces pues ya se abre una brecha tan grande entre a quién sancionar y a quién no sancionar. Creo que es muy delgada la línea y sí debiera la autoridad especificar qué ocasiones puedes tener, estar sujeto a ese tipo de Sí, sanciones. precisamente ese es el gran debate que se estaba discutiendo, ¿no? O sea, hay dos cosas. Primero es el principio de taxatividad y la segunda es que a quién de los que están en el automóvil vas a sancionar. O Sin sea, duda. ¿a quién específicamente? ¿Cuáles van a ser los parámetros por los cuales vas a indicar? No, pues esta persona que está al lado es el que vamos a sancionar, además del que viene en estado de ebriedad, por ejemplo. Para poner un poco también en claridad, digamos, explícanos cuál es el principio de taxatividad, Jaime. ¿En qué consiste, digamos, en términos llanos ciudadanos? Ok, básicamente el principio de taxatividad sería el principio de legalidad y lo que le pide al legislador es tú crea una norma, tú crea la ley, vamos a decir, con la que vas a sancionar al ciudadano, que sea clara, que sea que una persona de a pie pueda leerlo y decir, esta es la sanción, la conducta que si yo realizo me van a sancionar. No le está pidiendo la imposibilidad porque al final las palabras pues, muchas veces pueden tener distintos interpretaciones, tienen muchas indeterminaciones, como se le suele decir. Entonces, lo único que se le pide al legislador es tú crea una norma en donde la conducta que se sanciona sea clara, para que todo mundo, en el momento que lo lea, le quede claro, si yo hago esto, tengo esta sanción por tantos años. Sin duda, digamos, el Estado tiene una serie de elementos para sancionar a un ciudadano al momento de cometer, digamos, una conducta ilícita. Sin duda, la materia penal, digamos, es el último recurso del Estado para sancionar a alguien y disuadir una conducta. Entonces, por eso el principio de taxatividad es tan importante, porque ante la última sanción, es decir, la bazuca que tiene básicamente el Estado para sancionar a un individuo, lo más justo, digamos, para todos es que el individuo, o sea, el ciudadano, tenga pleno conocimiento de cuál es esta conducta y cuál es el resultado, ¿no? O sea, en términos muy sencillos, eso sería el principio de taxatividad, digo, para no ponernos tan técnicos, o más bien para seguir con el tecnicismo, pero que se entienda un poco Claro. cuál es el tema, ¿no? Creo que ibas a comentar algo con respecto a lo que estaban Sí, discutiendo, Ramón. nada más un detalle que justo me llamó la atención, solo para que me quede claro lo que intentan decir. Si nos metemos a la postura de Brandon, que es una sanción penal, una privación de la libertad, tú dices entonces que el copiloto o las personas que vayan en el coche también deberían ser acreedores a esa sanción. Justo, de hecho, antes de que empezáramos a comentar eso, estaba pensando, oye, ¿eso puede ser posible? O sea, digamos que en el automóvil que están 3 personas, el chofer principal y el copiloto.
el copiloto sabe manejar y el otro que está atrás no saben manejar. Y si los dos vienen en estado de ebriedad y los dos no saben manejar, ¿cómo podrían ayudar a la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden sustituir? Entonces, yo creo que precisamente corrijo en esa parte la ambigüedad de la misma ley de que a quién sancionar, si solamente al conductor principal o al copiloto. Y en este caso, cambio mi postura y me quedo más en este caso, al conductor principal. En ese sentido, me gustaría que, pues justamente Brian nos ayudara un poco como a desdoblar. A ver, todos sabemos que es un estado de ebriedad cuando decimos estado de ebriedad, vaya. Sí, o sea, claro, cuando sí, estás realmente ebrio, pues como que no hay mayor duda. Claro. Claro. Tanto en experimentarlo como en reconocerlo, digamos, en otra persona. Sin embargo, para efectos legales, el estado de ebriedad no necesariamente coincide, digamos, con una percepción de otra persona o con una percepción propia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se determina, digamos, el estado de ebriedad. Mira, es que aquí hay ¿Y dos. cuántas chelas te tienes que tomar, básicamente, o cuántas cubas, digamos, Eso depende. podría Para disparar? medir. Copas, ¿no? Depende. No, mira, Información que cura. cura y mucho. Que salva, Quiero retomar antes un punto muy rápido. Creo que también el problema radica en la facilidad que tienes para obtener una licencia para conducir. Porque si bien el Estado te pone ciertas normas para poder tramitar una licencia, no sabemos qué tan concientizado está el que la está tramitando para poder realizar, o sea, para poder conducir, ¿no? Al final, el estado de ebriedad es algo que es muy común en México y retomando el tema, el estado de ebriedad lo vamos a determinar en base a varios parámetros químicos. Sabemos que todo el alcohol tiene un componente que se conoce como etanol. El etanol es una sustancia química que varía dependiendo del tipo de alcohol que estemos consumiendo. Hay un alcohol hay un alcohol débil, moderado y muy fuerte. El débil es cuando el porcentaje de alcohol, por ejemplo, una cerveza, del 1 al 8%, ¿no? El moderado es cuando es del 10 al 20% y el más fuerte es el que se acerca al 40% y lo rebasa, como por ejemplo whisky, ron, tequila, bebidas fascinantes que no vamos a tocar hoy. Entonces, al final, este estado de ebriedad lo vamos a determinar mediante un parámetro que es la prueba del alcoholímetro, que le conocemos alcoholímetro. Alcoholemia. ¿Qué es la prueba de la alcoholemia? Es un aparato que en medicina en neumología hay un estudio que se conoce como espirometría. La espirometría es que es un tubo, a partir de un tubo que tú metes a la cavidad oral, tú soplas y ese aire que está soplando te puede marcar ciertos parámetros volumétricos del pulmón, ¿no? En el caso de la neumología, que es el estudio del sistema respiratorio. En el caso del alcoholímetro es lo mismo, en el cual el tubo tiene un componente que se conoce como ácido sulfúrico y dicromato de potasio. Esos componentes, al momento de que yo soplo, el aire que está contenido tiene parte de etanol, porque pues, el etanol es una sustancia combustible. Es como el fuego que lleva combustión y se evapora. Entonces, al momento de entrar con el aire, se evapora. Y al momento de entrar al tubo, con esos dos componentes que ya les mencioné, empieza a hacer una conversión que en química conocemos como óxido-reducción. Que el óxido-reducción, una conversión que conocemos como óxido-reducción, que eso es química de prepa, ¿no? Entonces, que el óxido-reducción descompone a los iones. Los iones son partículas osmóticamente activas que tienen cationes y aniones, que es algo de química que no vamos a platicar. Pero el chiste es que yo voy a separar Todos tomando nota. Sí, está un poco... el etanol en ácido acético, ácido etílico. Entonces, esa combustión hace hagan de cuenta que esto es esto es el etanol total que ya está entrando al tubo. Entonces, yo quito la parte de etanol y lo demás se desecha. Esa parte de etanol se adhiere al ácido sulfúrico con el dicromato de potasio y hace una determinación de qué porcentaje de alcohol hay. Hay dos parámetros para valorarlo, un parámetro en sangre y un parámetro respiratorio. Lo estamos haciendo a través de un parámetro respiratorio, pero científicamente es proporcional el parámetro respiratorio al parámetro en sangre. Por eso, a partir de 0.30 en sangre y 0.65 gramos por mililitro en vía respiratoria, podemos determinar que el paciente está en un estado de ebriedad. Que esto claramente no solamente se puede determinar así, y yo no puedo determinar qué tan estado de ebriedad tiene hasta que un médico legista no lo pueda analizar en un ministerio público. ¿Por qué? Porque el alcohol, al entrar al organismo, que también es un tema pues, un poco más grande, llega al intestino, corre por todo el sistema digestivo, llega al intestino delgado, luego tenemos el intestino grueso y en el intestino delgado tenemos una cosa que se conoce como microvellosidades. Las microvellosidades son como un cepillito que va absorbiendo todo lo que estoy comiendo, ya sea carbohidratos, proteínas, alcohol, ¿no? Entonces, ¿Y el alcohol cómo llega a los pulmones? el alcohol, como te estoy comentando, tiene etanol. El etanol es un gas. Entonces, al momento de ser un gas, se evapora. Entonces, al momento de que esto llega a mi intestino,
pues hay un proceso de metabolismo, el metabolismo básico, ¿no? Que llega a la sangre, pero para llegar a la sangre tiene que pasar por el hígado. En el hígado tenemos la vena porta, que el sistema porta es el sistema más importante para pues, pasar toda la sangre. Entonces, en el momento que se hace la absorción del etanol, llega a la vena porta, se pasa toda la sangre y es después, o sea, si ahorita yo empiezo a consumir alcohol en 1 hora máximo, mi porcentaje de alcohol en sangre sería arriba del 0.50 gramos por mililitro, o sea, que es una dosis alta. Entonces, claramente... Hay un pequeño paréntesis. Digo, de entrada, el alcoholímetro, la antialcohólica, como se conoce en otras partes también de la República, es al momento de soplar hay una parte que se almacena, digamos, dentro de los pulmones, la parte de etanol. Esa parte de etanol, el aparatito lo reconoce y te marca un porcentaje, ¿no? Exacto. Independientemente de la sangre y todo el proceso, Exacto. digamos, que nos explicas a través del hígado, tal. Exacto. Ahora, ¿cuáles son esos porcentajes que se manejan, vaya? ¿Y en qué porcentaje realmente se puede determinar que una persona se encuentra en estado de ebriedad, legalmente hablando? Es que es justo eso. O sea, el porcentaje, ya lo comenté, 0.30 gramos, bueno, no porcentaje, los gramos, 0.30 gramos en sangre, 0.65 en vías respiratorias, pero yo tengo que hacer una evaluación psicomotriz del paciente, ¿no? O sea, no puedo llegar solamente con el aliento de determinar, pues tienes un estado de ebriedad. No, porque al momento de que en el proceso el alcohol llega a la sangre, también llega al sistema nervioso central. Al llegar al sistema nervioso central, la capacidad psicomotriz empieza a como desarticularse y por eso empieza a estar como en un estado somnoliento, empieza a orinar de más. Son situaciones que un médico legista tiene que determinar en un MP. O sea, el porcentaje me puede decir como Síntomas legalmente... que todos acá conocen, ¿no? Síntomas que todos acá conocen. No, o sea, pues creo que sí, ¿no? Entonces, es que es más fácil platicar. Me lo contaron. Así. Digo, es muy El primo de importante un amigo. separarlo, por ejemplo, del uso de marihuana, el uso de cocaína, ¿no? Que cada una en el sistema nervioso central tiene una modificación, ¿no? En el caso de la marihuana está muy asociado, por ejemplo, al alcohol. ¿Por qué? Porque la consecuencia es la misma. Al principio da un estado de euforia que después va en una depresión para un estado de somnolencia, un estado de que no puedes articular bien las palabras. ¿Por qué? Porque al momento de llegar al cerebro tiene... Ciertas áreas están desoxigenadas porque pues, están ocupando el alcohol el espacio, entonces, bueno, el etanol. Y al momento de que yo hago, un médico legista lo analiza, empieza a ver que empieza a desvariar con lo que está diciendo, es una persona que insulta, una persona que golpea. ¿Por qué? Porque su capacidad psicomotriz pues, está desarticulada totalmente. Digo, claramente, si una persona llega en un estado inconsciente, es porque el estado de ebriedad llegó a un estado muy mayor, que eso ocasiona una intoxicación alcohólica, que es una urgencia médica muy grave. Entonces, al final, sí es muy importante como pues, tenerlo en cuenta. La parte legista, sí. Vamos rápido a un corte. Ahorita regresamos, digamos, a todo el resumen. Realmente nos diste una explicación. Yo creo que todos los demás estábamos como con la libretita, pero justamente para partir de qué es un estado de ebriedad y con eso tomar una consideración respecto pues, al actuar del Estado. No le cambien, estamos en Justicia TV, Derecho a Disentir, infracción por alcoholemia. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre una resolución de la Corte, una acción de inconstitucionalidad sobre infracciones de alcoholemia. Hemos platicado justamente sobre el principio de taxatividad, que es decir, para sanciones penales, para las sanciones, digamos, el Estado tiene la obligación de determinar exactamente cuáles eran las conductas. En este caso, el Código Penal del Estado de Jalisco no determinaba exactamente cuál era la conducta que debía tener una consecuencia penal. Por tanto, se declara inconstitucional. Y ahora viene otra gran pregunta, que es, en el caso, digamos, de personas que manejan estado de ebriedad, ¿cuál debería ser la reacción del Estado? Si sanciones administrativas o sanciones penales. Tienen consideraciones completamente distintas. Antes del corte justamente estábamos platicando con Brian, que es médico, y nos está explicando básicamente todo el proceso que sigue la ingesta de alcohol en el organismo y cómo se manifiesta, tanto por sangre como por parte del aliento. Pues nos quedamos en la explicación y ahora pues la pregunta yo creo que del millón, que es, en términos prácticos, para una persona, digamos, promedio, justamente, y ahora sí que concatenando algunos puntos, pues, o sea, decía, por ejemplo, Ramón que debía sancionarse y debía ser corresponsable los que acompañan también a un conductor en estado de ebriedad, etcétera. Platicamos también que un estado de ebriedad, como popularmente hablado, pues todo el mundo estamos muy conscientes, tanto cuando es nuestro caso como alguien más. Sin embargo, legalmente, esta determinación puede no ser tan perceptible. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se justificaría, digamos, una corresponsabilidad por alguien más? Entonces, insisto, volviendo a la pregunta. ¿Cuántas chelas, cuántas cubas, más o menos en promedio para una persona, digamos, peso, estatura, promedio, implicaría que llegase a ese porcentaje? Vamos a considerar una persona promedio, una persona que pesa 70 kilos y que mide unos 70, que es el promedio mexicano aproximado. No por nada las cervezas vienen en un six,
¿no? El famoso SEX, ¿no? O sea, vamos a tomar una medida universal, 355 mililitros, ¿no? Todo depende de la edad en la que empiezas a tomar, qué estás consumiendo, de comida, no solamente alcohol. ¿Por qué? Porque la absorción del alcohol, si yo tengo comida, vamos a decirle comida, en mi tracto digestivo, es más difícil que el alcohol haga un efecto en una hora. Si yo tengo el estómago vacío, por decirlo así, el alcohol tiene el espacio suficiente para absorberse y llegar hasta donde quiera llegar. Por eso, si no comes nada y tomas, te emborrachas muy rápido. Pero si yo consumo antes comida, es más difícil que el alcohol vaya como atacando al cuerpo. Pero tomando en cuenta que el alcoholímetro no solamente se basa en el aliento, sino en la cantidad de sangre que hay de alcohol, a partir de 4 a 6 cervezas, poniendo un porcentaje que es de 4%, 4.5% de la mayoría de las cervezas comerciales, podremos considerar un estado de ebriedad. Pero como les había comentado en un principio, y por eso era tan importante, el porcentaje de alcohol que es moderado, grave, leve y grave, por ejemplo, no es lo mismo que yo me tome 2 shots de tequila, ¿no? Que tienen un 39%, 40%, a que yo me tome 4 cervezas. ¿Por qué? Porque el porcentaje, por número de porcentaje, o sea, un 80% de alcohol a un 30% de alcohol, pues nunca va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esas dos como bebidas universales, porque creo que todas las conocemos, y el público también, al final, de 4 a 6 cervezas, 355 mililitros, no las ampolletitas, sino las normales, ¿no? Y las 2, 3 vasos de bebida Dura, alta, digamos, al 40%, porque es que es un tema muy grande, porque, por ejemplo, también el vino tinto que ocupamos para la comida, ese como que está moderado, pero el vino tinto tiene una absorción a nivel cerebral muy grande. Por eso, una persona que se puede tomar una botella de vino, la cruda es mayor que una persona que se toma 3 shots de mezcal. Porque la absorción a nivel cerebral es muy distinta, el mecanismo de acción de cada uno es muy distinto. Pero para parámetros legales, esas 2 bebidas creo que son las más adecuadas. Ahora, partiendo de eso, ¿tú estarías de acuerdo en la corresponsabilidad, por ejemplo, de los que acompañan al conductor? Es que justamente cuando se analiza esta acción de inconstitucionalidad, la conducta que se busca disuadir es estar en estado de ebriedad y conducir un vehículo. Claro, no manejar en estado de ebriedad. Exactamente. Las personas que van al lado, el copiloto como las personas que van atrás, no son quienes realmente cumplen con la acción, no están manejando ellas el vehículo. Entonces, retomando y yéndonos un poco al tema de una sanción penal, para aquellas personas que no actualizan la conducta, se me hace un poco severo. Puedo llegar a entender la idea de busca disuadir a la persona que está en estado de ebriedad para que maneje, que conduzca. Pero tampoco una persona, yo no puedo llegar con Brandon o no puedo llegar contigo y decirte, no vas a manejar porque probablemente no me vas a hacer caso ni tú me vas a hacer caso. Entonces, yo creo que ese tema es muy complicado, es muy delicado el decir, vamos a poner una sanción que prive la libertad a aquellas personas que sean tanto el copiloto como los pasajeros. Yo creo que por eso, y aquí cobra más sentido la multa administrativa, yo creo que una multa administrativa en distintos, ahora sí que en distintas calidades, tanto uno por conducir, el otro por consentir e ir al lado, creo que puede ser una solución más que idónea. Y que justamente no te vas al extremo de decir vas a ser privado de tu libertad, vas a tener una sanción mucho más grave que una multa pecuniaria. Sí, completamente. Digo, desde mi punto de vista incluso, sí me parece también desproporcional, vaya, que la corresponsabilidad particularmente, o sea, tomando en cuenta que es una sanción penal, que insisto, es la bazuca del Estado justamente para disuadir una conducta, que haya esa corresponsabilidad, digamos, de carácter penal de, pues te vas a ir al bote básicamente por subirte con un o una borracha, ¿sabes? O sea, me parece que escapa de toda proporcionalidad la conducta que está realizando un acompañante en el coche que La persona que maneja. que la que está manejando. O sea, Totalmente. digo, no Claro. sé qué opinas tú. ¿Sí? Pues primero, pues que los de la capital O no se todos al bote. preocupen, ¿no? Porque esto es en Jalisco, ¿no? Es en el Código Penal de Jalisco. Bueno, además de que esté en Jalisco, el punto no es de que no nos vaya a tocar a nosotros aquí, a los de la capital o en cualquier otro estado de la República. El punto es que sí es importante de que entre dos cosas, infracción administrativa o una infracción penal. Ya con todo el análisis que estamos haciendo, optaría por una infracción administrativa, que es lo más viable, ¿no? En términos, pues no solamente económicos, sino en términos de concientización de la población. O sea, no es posible que solamente por tomar unas cuantas copas vaya hasta parar en el Torito con varias horas, ¿no? Por ejemplo.
Entonces yo creo que la mejor acción para un poco para regular o minimizar esto, pues es una infracción administrativa, y yo me quedo con esa opción. Dentro de sus círculos de amigos, digamos, ¿qué tanta conciencia creen que hay con respecto a manejar después de haberte echado pues, algunos tragos? Yo te podría decir, al menos que en mi círculo de amigos sí hay. ¿Por qué? Porque es que es justo eso. Al final, en las salas de urgencias ves un montón de heridos, pero heridos, o sea, que tiendan a la muerte, no heridos de una herida, de una fractura, no, o sea, una herida grave. Y ese es el problema. O sea, uno se concientiza al ver tantos problemas similares que no quieres que te pase a ti. Y creo que la población no se pone a ver eso. Porque al fin y al cabo, como comentaba al principio, el afectado no solamente son los que vienen en el coche, los afectados son los que están afuera. Claro. ¿no? Entonces, por una imprudencia de una sola persona, pueden pasar situaciones gravísimas, pero gravísimas que pueden ser muy mortales. Y creo que justo lo que me comentaba, a lo mejor la primera infracción pues es como para la lección, para que aprendas, pero ya después de que lo haces varias veces, yo sí considero que la sanción tendría que ser mayor porque de verdad la concientización sobre ese tema, sobre lo grave que puede ser manejar en estado de ebriedad, creo que en México no está nada bien estipulado. Pero podemos crear otro tipo de sanción. O sea, no necesariamente tenemos que privar de la libertad de esa persona. no. Porque lo que se me ocurre es, por ejemplo, y ya pensando esto en materia de política pública, ¿no? Decir, a ver, vamos a poner una multa, pero también hay realmente una campaña fuerte de concientización a las personas, porque justo lo que estamos hablando, falta conciencia. Realmente hay una campaña muy fuerte por el gobierno en temas de no manejes en estado de ebriedad, sé consciente. Luego se me ocurrió un día una idea, ¿qué pasara si muchos establecimientos en donde venden este tipo de bebidas pusieran un alcoholímetro afuera, o un indicador que te dijera, oye, ¿sabes qué? Ya no agarres el coche, ¿no? Entonces también digo, híjole, ahora si tomas todos estos mecanismos y tomas en consideración una multa, pues puede ser muy beneficiosa. El otro tema, como tú bien lo decías, ¿qué pasa respecto de la licencia de manejo, ¿no? Que aquí en México la verdad es que es un trámite muy sencillo y hay veces que ni siquiera te prueban manejar, ni siquiera te hacen un chequeo de la vista. Entonces yo creo un trámite que administrativo, llegas, pagas y ya está. te toman la foto y te vas. Y ya a la tu casa. tienes, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema global y que tomando en cuenta todas estas situaciones, entonces la sanción penal creo que carece de sentido o se vuelve mucho más extrema. Y estoy intentando pensar también situaciones, digo, del día a día, ¿no? Sales con tus cuates, una persona lleva coche y no va a tomar. Resulta que esa persona termina tomando, pero ¿sabes qué? Por cuestiones de la vida terminas en un lugar que uno no conoce, que está medio inseguro, que la inseguridad es un tema que vivimos todos, Sin duda. y te quedan dos opciones, porque se te acabó la pila en el celular o no llevas celular. O te esperas a que pase un taxi a quién sabe dónde y te pones ahora sí que en seguridad, ahora sí que en perjuicio de que te puedan hacer algo cualquier persona porque no conoces. O sabes que dices, bueno, me subo con mi cuate y que intento aligerar, ve tranquilo, ve. Entonces, Eso yo pensando digo, que ahorita somos un club de Toby, porque seguramente siendo una mujer todavía, o sea, se exponencia básicamente los riesgos claro, que pudiesen y llegar a justo existir. estaba pensando en ese tema de la dama, la chava que le pasa eso, que dices, oye, estoy en un lugar que no conozco, lo único que conozco son mis amigos, yo estoy tomada, ellos están tomados, y tengo el coche, no tengo... o sea, híjole, ahí sí yo creo que es una situación de, bueno, pues me subo e intento aligerarlo. Y creo que un punto que tú destacaste bien es, sí, hay una medida, pero realmente el estado de ebriedad pues tiene estos síntomas manifiestos, ¿no? Como tú bien dijiste, a veces no puedes hablar, uno se siente hasta más lento, somnoliento. Entonces, como que un punto que muy bien destacaste tú y que me suena muy interesante es, te tienes que esperar hasta que haya un médico legista para realmente ver y decir, oye, efectivamente está en un estado de ebriedad que no puede manejar. Porque muchas veces te tomas 2 tequilas, tal vez pasas la medida, te tomas 3 y realmente dices, oye, pero, híjole... Yo me siento bien. Claro, ¿no? Mis facultades motrices están bien, no veo borroso, no me siento somnoliento. Y ahora, tomando en cuenta el contexto de la mujer en México, que es un gran tema, dices, pues, ¿qué otra opción le puede quedar a la dama? Y ahora, si a eso le vas a decir, bueno, pero te va a haber una multa privativa de la libertad, dices, no, espérame. O sea, hay medidas alternas, creo yo, si el gobierno diseña un buen esquema, que tal vez pueda tratar ese tema de forma alternativa. Sí, creo que, por ejemplo, una política pública muy buena fue que en los establecimientos donde vendan alcohol ahora te obliguen a consumir una cantidad de alimento. No sé, Sí. creo que, no sé desde qué año está, pero creo que es una medida súper buena porque de alguna forma te están diciendo, ¿sabes qué vas a tomar? Sabes que no sabemos cuánto vas a tomar, entonces para prevenir qué tanto te vas a poner mal, Claro. mejor consumes alimento porque como les mencionaba, fisiológicamente el alimento ayuda a que la absorción Sea más- disminuya y entonces el efecto del alcohol tarde en llegar, ¿no? O sea, tarde en llegar y que no sea tan mayor, ¿no? Entonces, un tip que les puedo dar también, consumen un vaso de agua entre cada bebida. Eso es... ¿Ayuda mucho? Eso Sí, ayuda fisiológicamente es increíble, o sea, porque te evitas de problemas, no te duda. pones mal y es súper bueno.
pues entonces tomar agua es sin duda una gran recomendación. Pero ahora, vayamos un poquito atrás. Cuéntanos, ¿cuál es el origen, digamos, de toda esta nueva política pública? Porque hasta hace pocos años realmente los alcoholímetros, las antialcohólicas, digamos, empezaron a existir de manera mucho más presente en cada uno de los estados, incluyendo, por supuesto, la Ciudad de México. Anteriormente, pues a menos de que te parara un policía por alguna otra infracción, quizás daba con el hecho de que alguien iba a conducir en un estado de ebriedad o pues, ahí iba manejando pues, muy mal, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen de esto de que se empezó a hacer ya realmente una política pública al respecto? Anteriormente, nosotros en tiempos pasados, nosotros no teníamos conciencia o no teníamos identificado el término alcoholemia. El concepto nace de la Organización Mundial de la Salud, donde hace recomendaciones derivados de los accidentes que producía el alcohol. Esto lleva hace de 20 años hacia atrás. Ahorita ya la plataforma que maneja o el plan que maneja el gobierno es el Plan Nacional de Alcoholemia. Existe ahorita actualmente y se ha llevado año tras año para poder combatir el resultado que lleva el alcoholismo, que sería el accidente y la muerte de las personas. Empezó a haber, digamos, un crecimiento mucho más directamente asociado o una correlación muy dura entre accidentes y estado de ebriedad, supongo, ¿no? Sí, claro, no, de verdad, o sea, creo que ahora las redes sociales y los medios de comunicación han tomado medidas en el asunto, no solamente, por ejemplo, en el alcohol, sino también, por ejemplo, en el tabaco, que antes se patrocinaba mucho y que ahora se disminuye por los riesgos que hay de enfermedades en México, las comorbilidades que existen en México. Entonces, sí creo que los accidentes tal vez no fueron en aumento, tal vez siempre fueron los mismos, pero ahora se sabe más. Entonces, creo que la concientización y esa medida de la OMS fue imprescindible para poder hacer una mejora en el asunto. Sin duda, porque anteriormente me parece que incluso estaba medio normalizado pues manejar con algunas copas, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en generaciones de nuestros padres, quizás, pues, o sea, no era como hoy en día asumimos manejar pues con algunos tragos, digamos, como también, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, de niño comerciales de Marlboro o algún otro, digamos, cigarro. Evidentemente hoy en día pues ya está prohibido, digamos, en términos publicitarios, tal cual de la televisión, y efectivamente ha habido en este acompañamiento, porque al final del día, digamos, la sanción es uno de los grandes elementos en torno a un problema de salud que tiene que tener, digamos, una estrategia de política pública. Claro. La sanción es uno de sus componentes, pero ha venido todo lo demás, que es incluso restricciones en términos de publicidad para bebidas alcohólicas, en qué horarios, digamos, puede estar permitido, la venta ha sido mucho más estricta, digamos, en ciertos lugares, etc., etc. Justamente por eso, quizás, digamos, la sanción penal podría parecer desproporcional, volviendo, digamos, un poco al tema, frente a la sanción administrativa, dado que, insisto, no es solo un tema de la sanción y eso arregla el problema, sino es todo un acompañamiento, una política pública y sobre todo una concientización y crear una cultura de no manejar en estado de ebriedad, ¿no? Claro. ¿Has visto tú, digamos, un cambio, insisto, en tu círculo quizás de amigos, tal, sobre la conciencia que se ha generado en torno a manejar en estados de ebriedad? Bueno, aquí yo, en la Ciudad de México, sí, la prueba de alcoholemia sí está vigente. Eso fue en el estado de Aguascalientes y nada más se declaró inválida la última reforma. Yo sí he visto conciencia, sin embargo, todavía falta muchísimo. Aquí en la Ciudad de México, pues, por ejemplo, en Zona Rosa hay muchos antros, en el centro. Entonces, viernes y sábado, vámonos, ¿no? Bueno, yo no. Otros, ¿no? El primo de un amigo. Me han contado. Sí, un amigo me contó. Pero creo que aquí en la Ciudad de México sí ha disminuido por los servicios de taxi, de Uber y todas estas cuestiones que ya nada más lo pides y vámonos. Exacto. Sí ha disminuido. Pero yo creo que también es necesario una política del sector privado, como en los cigarros, que viene, si fumas tanto, te puede dar cáncer de pulmón. En las cervezas, en todo esto, no viene. Bueno, mejor para el... Pero si viene, ¿no? A lo mejor sí, pero en letras pequeñas. En letritas, ¿no? Así pequeñitas, ¿no? Ahora, vamos a hablar de ese tema porque pues también eso tiene un efecto y está probado en donde en algún punto genera, digamos, una disuasión en la conducta, pero llega un punto en donde ya estás acostumbrado a ver a una rata en la cajetilla de cigarros y demás y ya no te genera un impacto. Vamos rápidamente a un corte, estamos hablando de infracciones de alcoholemia, realmente la política pública que existe alrededor de manejar en estado de ebriedad, los riesgos de salud y la importancia de crear una conciencia social con respecto a este tema. No le cambien, estamos en Justicia TV, Derecho a Disentir. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en el último bloque de Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre las infracciones relacionadas con alcoholemia. Hemos platicado sobre el caso en concreto de la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo de la política pública detrás de conducir en estado de ebriedad.
qué implica, cuáles son sus riesgos, pero sobre todo, cuál es la importancia, digamos, de que esto se convierta, digamos, en un hábito y se normalice el hecho de no manejar en estado de ebriedad. Nos han platicado justamente cuáles son las condiciones tanto médicas, biológicas y demás del estado de ebriedad y las consecuencias también de cómo el Estado puede reaccionar de mejor forma para tratar de prevenir esto, para tratar de disuadir esa conducta, ya sea a través de sanciones penales, sanciones administrativas. Creo que al final ha habido un mayor consenso en torno a las sanciones administrativas, dado que no son políticas públicas, digamos, aisladas, o más bien la sanción en sí misma no es una acción aislada por parte del Estado, sino hay justamente toda una serie de acciones más que la acompañan, particularmente en términos de generar una conciencia. En ese sentido, me parece que el tema pues, cultural del alcoholismo y del consumo del alcohol es algo pues, muy importante, vaya, porque pues, México sin duda es un país que tiene un alto consumo, digamos, de alcohol y sobre todo muy normalizado en ambientes sociales y a veces incluso quizás no identificado como una enfermedad. Claro, ¿no? de hecho, o sea, aquí hay que diferenciar dos tipos de alcohólicos. El alcohólico recreativo, que no es alcohólico, solamente lo consume ocasionalmente, y el que depende de él, que hay una psicopatología rara, bueno, no rara, una psicopatología que establece que haya una dependencia total del alcohol para poder sobrevivir. Entonces, eso ya es considerada una enfermedad psiquiátrica por la OMS, y es algo que se tiene que tratar psicológicamente y psiquiátricamente, que creo que en México dejamos mucho de lado la parte psiquiátrica, en la parte, al menos en el ámbito médico, nos enfocamos mucho en la parte clínica, pero siempre dejamos de lado la parte psiquiátrica, que tiene mucho que ver con la influencia que tenga en la conducta del paciente, en sus relaciones familiares y en todo lo que influye en general. Entonces, considero que sí es una medida muy importante tomarla en cuenta. Y ¿Qué tal, en Héctor? Muy bien. general es relevante saber que el tratamiento que se le ha dado últimamente no ha sido el adecuado debido a que lo dejamos de lado como de, ay, sí, te tomas 3 copitas el domingo con tu familia, te tomas X alcohol con tus familiares, con tus amigos, pero también existen, justo como comentaba Ramón, grupos como Alcohólicos Anónimos, que es un grupo anónimo, bueno, es un grupo, una organización no gubernamental que al fin y al cabo lo que una sociedad, y lo que está ocasionando es que haga una conciencia psicológica entre lo sucedido no solo contigo, sino con tus demás compañeros que toman clase, bueno, no toman clase, sino que toman una reunión en Alcohólicos Anónimos para poder tener una ayuda personal y que al fin y al cabo, si es el jefe de la familia, esa ayuda solamente se va a llegar a algo más. Estoy totalmente de acuerdo contigo, compañero. Sin embargo, también es un tema cultural. El alcohol está muy relacionado al género masculino, ¿no? El que toma, el ser muy machito, el me voy a pelear, Pero no necesariamente. este tipo, bueno, desde el punto de vista cultural, el tomar te da poderes. De hecho, hay publicidades de whisky, ¿no? Que tomas y te hace más caballero, te hace mejor, digamos, tener relaciones sexuales. Todo este tema cultural y psicológico que usa la publicidad para atrapar a jóvenes y adultos para que consuman alcohol. Y también el efecto del alcoholismo en la familia. O sea, en la familia puede haber un padre de familia que violenta a la madre, que puede violentar a la hija, al hijo. O sea, el alcoholismo, aparte de ser una enfermedad, contrae un efecto social, familiar, vecinal. O sea, Yo solo tengo una duda. O sea, tú sabes más que yo en ese tema. Ahorita que hablabas de los tipos de alcoholismo y hablabas de este elemento psicológico, bueno, que se tiene que tratar por la psiquiatría y que ha sido dejado y que solo se ha visto de forma clínica. Entonces, realmente cuando una persona es alcohólica, no existe una dependencia del cuerpo a la sustancia. Realmente es algo ahora sí que de la psiquis de la persona, o es realmente el cuerpo te lo pide. O sea, es realmente un síndrome de abstinencia que tienes por no beber. No, claro, o sea, es un síndrome de abstinencia, pero el síndrome de abstinencia es algo psiquiátrico. O sea, al final no es que tu cuerpo necesite alcohol para sobrevivir, porque al contrario, porque el hígado, porque el corazón, porque los pulmones necesitan alcohol, sino que psiquiátricamente tienes una dependencia psicopatológica en el cual tú crees que necesitas del alcohol para poder vivir, cuando realmente no es cierto. Por eso cuando tomas terapia psicológica te das cuenta que no dependes del alcohol para eso, pero tendríamos que analizar cuál es la historia anterior de ese paciente para poder saber por qué llegó hasta aquí, por qué llegó hasta una dependencia alcohólica. Entonces sí tiene mucho que ver con lo que tú me comentas, pero no es tanto como que tu cuerpo o sea, como Claro. que si lo analizamos de una manera más técnica, no es como que tu cuerpo te diga, necesito alcohol, sino que tú solito tienes una conciencia y una idea patológica de que necesito alcohol para poder sobrevivir. Y que si bien es cierto, lo que tú comentas tiene mucho sentido, hay publicidad engañosa, ¿no? Y que por vender un producto o sea, eso es desde hace muchos años,
te haces lo suficiente para que convenzas al varón, que yo creo que es un tema que o sea, No tiene es un género. sí, no tiene género. Realmente yo creo que inclusive el feminismo ha hecho que las mujeres últimamente tengan más voz y voto que el voto que necesitaban para poder, pues, para que sean notorias y participativas, ¿no? Que es algo que hizo mucha falta en los años anteriores. Y no tiene nada que ver con el género, tiene más que ver con la necesidad que yo tengo patológica del alcohol. Al fin y al cabo, no es que un hombre es más, o sea, toma más que la mujer, porque si analizamos en casos médicos, pues es muy similar. O sea, al final no tiene mucho que ver con eso, que yo creo que a lo mejor antes la mujer no lo hacía porque estaba mal visto por el machismo, el mal machismo que había en México, pero que creo que ahora es muy diferente y es muy equitativo. No sé qué comentes tú. Yo tengo recuerdo, por decir, un México de 1900, la mujer era en casa, la accesibilidad al alcohol creo que era muy limitado o casi nulo para las mujeres. Creo que el cambio en los tiempos ha hecho que la norma vaya cambiando y vaya dándole tanto más derechos y como más cuidado de sancionar a las personas que tienen un estado de alcoholismo, ¿no? No sé ahorita la parte médica qué es lo que tenga como preceptos para decir, esta línea te dice que una persona puede estar sancionado o no estar sancionado, porque al final del día creo que es lo que estamos tratando de analizar, ¿no? La sanción que tiene ahorita el tema del alcohol. Claro, y políticamente, o sea, no sé qué influencia tú que es politólogo, qué influencia ha sido modificada desde años anteriores y qué se falta por modificar, ¿no? Desconozco esa parte, o sea, la evolución de la regulación del consumo de alcohol a nivel nacional o a nivel local o a nivel municipal, pero lo que me gustaría señalar es en este caso, por ejemplo, que toda esta norma, esta ley, está aplicándose a nivel de las grandes ciudades en México, las capitales, los municipios o las cabeceras municipales. Pero me gustaría resaltar, por ejemplo, en algunas partes, bueno, en gran parte del país, en las zonas rurales, todo ese tipo de normas apenas están llegando. Claro. O sea, allí no se sanciona, por ejemplo, al campesino que está tomando y que pasó y rompió la cerca o del vecino, ¿no? Entonces, todavía esas normas no están llegando más allá de las zonas rurales, sino que se están aplicando pues, en la zona urbana. En la capitalina. Prácticamente. Entonces, ahí creo que hace falta un poco de que todos estos marcos legales se vayan aplicando poco a poco pues, en los diferentes tipos de establecimientos. Que al final es una determinante social en salud, ¿no? Porque Por supuesto. pues estamos viendo que el área rural y el área que no es central en México está siendo descuidada y Sí. que parte de ese campesino que está tomando alcohol diario es un alcohólico. Es un alcohólico que médicamente se tiene que tratar, médica y psicológicamente, y lo estamos dejando de lado y justo es un aspecto muy importante que considero a tomar en cuenta en política pública, porque si bien es cierto que es muy importante las medidas administrativas que estamos tomando aquí, también el que no solamente, o sea, que tenga una cobertura mayor, ¿no? Cobertura mayor a la que tenemos en el área No metropolitana. necesariamente solo, digamos, las áreas rurales, pues, sino también, digamos, en el resto de los estados de la República. Creo que acá mi paisano lo dice muy bien, pero generalmente tiende a prevalecer una visión muy chilangocentrista, en el sentido de lo que pasa, digamos, en la Ciudad de México, pues es un estándar, digamos, para el resto de la República. Efectivamente, hay una serie de consideraciones muy importantes y una serie de normalizaciones, elementos culturales, etcétera, digamos, en otros estados que deberían ser atendidos con mayor, pues con mayor especificidad a las circunstancias de cada caso, ¿no? Y en términos particularmente de conciencia. Claro. Nos quedan ya pocos minutos, si les parece bien, nos vamos directamente a las conclusiones. ¿Cuáles? Las conclusiones, digo, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, me parece que es bastante claro el hecho de haber declarado inconstitucional esto, dado que pues no había, digamos, una descripción tal cual, real, precisa de cuál era la conducta que debía infraccionarse, o más bien, que constituía una infracción, sobre todo tomando en consideración que se trataba de una sanción penal. Pero vaya, o sea, de toda esta política pública, digamos, que debe prevalecer de las sanciones, de las acciones del Estado en torno a un problema que va más allá de simplemente el hecho de conducir, como bien mencionaba, que es un fenómeno, digamos, a nivel nacional, y es un fenómeno que muchas veces incluso es una enfermedad, ¿no? Si quieres, comenzamos contigo. Sí, yo creo que como todo problema no solo se lo podemos dejar al Estado, sino tiene que también ser parte de la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena en decir, bueno, si el Estado hace tal acción, yo voy a contribuir justamente
y voy a aportar mi granito de arena para que sea efectiva. Entonces, en ese sentido, yo me quedo, como bien lo dijiste, una multa administrativa, me quedo con que necesitamos un programa robusto de prevención, de conciencia, de vías alternas que venga tanto del sector privado como del mismo Estado, para que de esa manera entonces realmente se cree esta idea de no conducir en estado de ebriedad, no solamente por ti, sino inclusive por los que van al lado tuyo o, como tú bien lo dijiste, por las personas a las que puedes llegar a afectar que nada tienen que ver. Completamente de acuerdo. Yo lo que veo en la parte de anticonstitucionalidad de este precepto es que la vulnerabilidad que deja a las personas. La norma fue creada para que las personas, bueno, la autoridad pueda darle la interpretación y pueda aplicar la ley que está considerando. Pero en ese momento yo creo que las personas que están en estas situaciones tienen no la misma circunstancia que las que se encuentran alrededor. Entonces yo pienso que fue acertada la parte de la anticonstitucionalidad de este precepto. Sin duda, no especificaba, digamos, cuáles eran esas infracciones en materia, digamos, de tránsito, ni tampoco al cometer otra infracción si era en el mismo momento, en algún otro momento, etcétera. O sea, no había unas condiciones como para que tú estuvieses perfectamente consciente de que, pues, si hacías X conducta o realizabas X conducta, pues la consecuencia era, pues, una sanción penal privativa de la libertad, ¿no? Pues ya como conclusión, esta ley surge porque hay un acto que perjudica la salud pública y por lo tanto los ciudadanos tenemos que tomar nuestra parte y poner nuestro granito de arena para cumplir las leyes de tal forma de no perjudicar a los demás y pues que vivamos bien y pues que haya un consumo moderado del alcohol. Eso sería como una conclusión final. Completamente de acuerdo. Sí, pues estoy de acuerdo con la sentencia que emitió el Pleno de la Suprema Corte, con fundamento en el artículo 14, tercer párrafo. Y bueno, hay que recordarle al público que la acción de inconstitucional viene en el artículo 105, fracción segunda, y los sujetos que la pueden promover es el Procurador General de la República, hoy Fiscal General de la República, el 33% de los legisladores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. En este caso fue el Procurador General de la República y me pareció bien para que se respetara la taxatividad. Es un elemento muy importante porque efectivamente alguien podría decir, a mí me parece inconstitucional esto, etcétera. Y efectivamente la acción de inconstitucionalidad tiene una serie de sujetos legitimados que son los que acabas de mencionar. Exactamente. Brandon. Pues solamente que al final el alcoholismo, bueno, el consumo de alcohol es un problema de salud pública muy grande, muy importante. Y pues a todas las personas que nos están viendo, de verdad, si vas a tomar, no manejes. En realidad, los problemas que pueden suscitarse por eso son muy graves, muy, muy graves. Y como mencionaba con Jaime, no solamente a los que van contigo, tu familia o tus amigos, sino también a las personas que puedes perjudicar. Al final, si hay un problema más grave, pues siempre hay un médico o alguien que te pueda asesorar para saber a dónde acudir, para pedir ayuda. Pero sí creo que es súper importante que ya, creo que actualmente ya hay nuevas, o sea, hay plataformas donde podemos conseguir un servicio de taxi, un servicio de transporte que te puedan ayudar bastante a que evites compromisos de vida. Completamente de acuerdo. Yo creo que nos quedamos con eso. Efectivamente, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es correcta en términos de la constitucionalidad, respecto al principio de taxatividad, respecto al principio de reserva de ley, etc. Pero lo más importante, esta resolución recae sobre un problema de política pública y de salud pública muy importante, que es el alcoholismo y sobre todo relacionado, digamos, con personas que manejan en estado de ebriedad. Si tomas, no manejes, ponte de acuerdo con tus cuates, efectivamente. Y como bien dices, hay una serie de plataformas y opciones hoy en día de transporte que realmente te pueden garantizar pues, pasar un buen rato sin comprometer tu salud o la de alguien más. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, esto es Justicia TV, Derecho a Disentir. Los espero para la próxima ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos.